Macer Macanas. Elizabeth Mole es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad del Salvador y magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la UNSAM y Georgetown University. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de San Martín también, y con una beca doctoral del FORENCIT. Sus temas de estudio versan sobre las potencialidades y los desafíos de la política ambiental argentina, gobernanza ambiental y desarrollo sustentable. También es columnista, donde solemos seguirla a través de Cenital, y la hemos visto también en algunos programas de tele y eso, hablando, especialmente con todo este tema de las quemas y de toda esta cuestión medioambiental que se está dando en esta necesidad de aumentar el ingreso de divisas, ¿no? O sea, esta relación entre desarrollo y cuidado ambiental. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación, muy generosa. Como les decía, yo hablé en muchas radios de los incendios, bueno, y ahí en la tele escribí, y me parece como que siempre esto, como la agenda ambiental es muy traída por la coyuntura, y eso hace difícil pensarlo en términos más amplios, y bueno, cuáles son las discusiones más macro que están detrás de esto, ¿no? Y entonces como saber de dónde vienen las cosas también nos habilita más fácilmente como enmarcar cada hecho puntual, no sé, la cuestión de los chanchos que surgió a mitad de año, o la minería en Mendoza, como que todas estas cosas las podemos como analizar con más herramientas. Entonces, justo con una compañera, Florencia Pizzo, que está representada, armamos esta presentación. Fue una clase que armamos en el marco de una materia de desarrollo económico, en una maestría de desarrollo económico, y que trata de traer, así como muy sintéticamente, la historia del desarrollo sustentable y cómo se da hoy la discusión de estas tensiones y algunos abordajes desde el ambientalismo. Es un poco larga la presentación, así que algunas partes las voy a saltar, pero bueno, y como decía, después al final pensaba dejar como para los temas de interés de ustedes, las preguntas más de coyuntura, así después retomamos todo lo que a ustedes les interese. Entonces, bueno, en principio, tensiones entre ambiente y desarrollo. Sabemos que históricamente los países, en la medida en que aumentaba el bienestar humano, lo hacían con mayor presión sobre los recursos naturales y una mayor uso de energía. Entonces, como negar eso que históricamente fue el recorrido de la humanidad es imposible, y tenemos que ver cómo hacemos esto, cómo vamos aumentando el bienestar en nuestros países que aún están en vías de desarrollo, por decirlo de alguna forma, sin terminar haciendo pelota al planeta. Entonces, para contar un poco de dónde surge todo esto del desarrollo sustentable y cuándo es que nos empezamos a preguntar por qué tan mal le hacía nuestro modelo productivo al planeta, o sea, desde la revolución industrial en adelante, como las preocupaciones principales tenían que ver con la conservación de especies, aves, por ejemplo, y después en las ciudades una creciente preocupación por cuestiones de sanidad ambiental, ¿no? O sea, aguas contaminadas y aire contaminado. Y recién, a mitad del siglo pasado, eso empezó a como pensarse de manera más macro y sobre como pensando en los modelos de desarrollo globales. Un hito ahí es en el 62 sale este libro de Rachel Carson que se llama Primavera Silenciosa. Ella es norteamericana y lo que veía es que en primavera escuchaba menos pájaros. Y eso, bueno, lo investigó y tenía que ver con el uso de agroquímicos en la agricultura estadounidense. Entonces ahí es como una primera gran preocupación, pero bueno, al final toda esta actividad agroindustrial, ¿qué efecto está teniendo sobre la naturaleza y qué impacto tiene eso sobre la actividad futura? Digo, en qué modo como esto se convierte en un boomerang y te impide seguir desarrollando la agricultura. Después salió un libro muy polémico en el 68 que se llamaba La bomba poblacional, que tenía un corte muy de neomalthusiano, esto de decir, está aumentando exponencialmente la cantidad de gente del planeta y no van a dar abasto a los recursos para esto. Ahora después vuelvo a este tema, pero también fue como importante, y ahí con el próximo libro ya
el éxito como para decir, cuestionar las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente soporta el planeta? Y sobre todo, ¿cuánto crecimiento del PBI soporta el planeta? Entonces, ¿hasta dónde podemos pensar en el crecimiento del PBI en un planeta con recursos finitos, ¿no? Si decíamos que crezcan las economías siempre es usando más materiales, más energía, bueno, en un planeta con recursos finitos, digo, en algún momento hay un techo ahí. Y entonces esto, en el 72 se hace la primera cumbre internacional sobre ambiente humano, que viene como a institucionalizar en el marco de la ONU y de la cooperación internacional todas estas discusiones. Este libro, de los límites del crecimiento, acá del 72, lo que decía, fue un hito bastante importante y de hecho se sigue citando actualmente para decir lo que ellos decían, que el aumento de la población, de la industrialización, del uso de recursos naturales, la contaminación y la producción de alimentos iba a llegar a un límite y que entonces eventualmente como la sociedad moderna iba a terminar colapsando. Entonces como que había que repensar la forma en que crecía la economía. Y lo interesante en respuesta a todas estas 4 líneas que les dije que eran del norte global, surge como una respuesta regional acá en Argentina de la Fundación Bariloche, que lo que empiezan a decir, y que se va a decir cada vez más, es que la cuestión de la cantidad de gente, el consumo, etcétera, tiene un corte bastante geopolítico y de desigualdad, ¿no? O sea, no es lo mismo un estadounidense más que no sé, una persona más en Bolivia, digo, en términos de presión sobre los recursos del planeta. Y que no es tanto el control poblacional, sino tal vez la distribución de los consumos, a lo que se debería tender para hacer más sustentable la vida en el planeta. Y bueno, nada, entonces ellos proponían esto como un modelo mundial latinoamericano que trataba de sacar esta narrativa de que, bueno, íbamos todos hacia la catástrofe y más pensando, bueno, en una nueva sociedad global. Pero bueno, lamentablemente esa visión no fue la que primó, sino que se terminó imponiendo el enfoque de la ONU, que a fines de 1980 sacan este informe que se llama Nuestro Futuro Común, que tiene esta cosa como de igualar a todas las naciones y todas las responsabilidades y tal, y donde se acuña el concepto de desarrollo sustentable, que básicamente lo que dice es que las generaciones del presente usemos los recursos naturales de manera tal que las generaciones del futuro puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, ¿no? O sea, y sin cuestionar mucho el modelo, como diciendo, bueno, o sea, el desarrollo hasta ahora, bueno, le hizo mal al planeta, lo que vamos a hacer ahora es hacerlo sustentable, hacerlo verde, pero esto no requiere ninguna transformación demasiado profunda, ¿no? Un ejemplo típico es, bueno, pasar de energía basada en combustibles fósiles a energías renovables, pero no cuestionar el modelo de distribución, etc. Y esto es lo que se termina imponiendo, es bastante hiper mainstream. De hecho, van a ver los ministerios de casi todo el mundo. Nuestro ministerio se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ahora lo cambiaron a sostenible, pero digo, es algo que está como súper normalizado y la desarrollo sustentable así, también porque es un concepto tan laxo que habilita a que lo use todo el mundo. Y bueno, vamos a pasar por esto. Y bueno, eso fue a fines de los 80. Pasaron muchas cosas tratando de hacer como más real, medible, tocable el desarrollo sustentable, hacer una definición más estrecha, más concreta, más donde decir, bueno, ¿es esto desarrollo sustentable o no lo es? Y una de las exponentes que a mí me parece más interesantes actualmente es Kate Raworth, que lo que propuso en 2017 es esta imagen de como una dona, una rosca, como para decir, bueno, ¿qué es efectivamente desarrollo sustentable? Entonces, perdón que está en inglés, pero el dibujito en español era más feo. Entonces, lo que dice como el círculo interior de la rosca serían los fundamentos sociales. O sea, es que ninguna persona no tenga sus necesidades básicas cubiertas, que no esté por debajo de la línea de la pobreza. Y el círculo por afuera es el techo ecológico.
Y entonces, lo que quedaría por adentro, lo que está en verde clarito, lo que sería la masa de la dona, la rosca, es el espacio de operación justo y sustentable para la humanidad. Entonces, vamos a hacer el modelo de desarrollo que queramos, pero tiene que entrar, o sea, ahí garantizar condiciones de vida dignas a todo el mundo y no superarlo el techo ecológico. Esto del techo ecológico lo saca de otros autores que son, y que bueno, hacen toda una investigación, porque esto además es súper difícil de pensar porque son indicadores globales, cosas que recién se están desarrollando, como la conceptualización de algunos como límites del planeta, el cambio climático se estudia hace mucho, pero hay otras cosas que todavía está por verse cómo las medimos, cómo las cuantificamos, cómo decimos, bueno, dónde está el límite, dónde está el umbral de, no sé, la acidificación del océano. Entonces, es un proyecto súper ambicioso, pero bueno, entonces ellos proponen 9 límites, de los cuales en 2000, bueno, y que dicen que, o sea, traspasar estos límites sería muy perjudicial para la humanidad porque puede desencadenar como procesos muy abruptos. Por ejemplo, con el cambio climático, lo que se dice que se derritan los polos se vuelve como una situación irreversible y que además desencadena otros efectos. No es solo medio grado más, es el aumento del nivel del mar, que haya menos efecto refrigerante en los polos, etc. Entonces, como cruzar esos umbrales es bastante dramático. Entonces, bueno, después si les interesa podemos ir a estos límites, pero lo que me interesa decir es que hay 4 . Te perdimos, se colgó. Se colgó Elizabeth. A lo de esperanza, para decir, che, tenemos posibilidad de abordar estos temas de manera con cooperación internacional. Y bueno, después hay 2 que están ahí de ser cruzados y otros 2 que tienen esto que les decía, que no está cuantificado, donde el último es la introducción de eventos genéticos nuevos, por ejemplo, esto del trigo resistente a la sequía que salió hace poquito, eso entraría en esta categoría de los que no están cuantificados, entonces como que no tenemos ni idea de cómo va a ser el impacto global de empezar a introducir tantas nuevas especies y que son tan resistentes, entonces tal vez compiten mucho con las especies naturales, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es como, bueno, entendemos al desarrollo sustentable más o menos de esa forma, y muy lindo, pero bueno, ¿cómo llevamos esto a la realidad? Y ahí realmente hay como muchos abordajes diferentes, así como frente al diagnóstico de, no sé, que en Argentina hay 40, 45, no sé, % de pobres, tiene cada uno su biblioteca, y su forma de abordar eso y su forma de diagnosticar de dónde viene el problema, tenemos una situación parecida con el desarrollo sustentable, con pensar, bueno, cuál es el problema de esta contaminación ambiental, de estos límites ambientales que estamos cruzando, y cuáles son las soluciones. Y acá, en base a un libro que salió en 2005, 4 tipos ideales de visión ambiental. Las voy a pasar rápido, la más conocida van a ver es Perdemos, Lisa. Eli, hay un momento en el cual te perdemos, es como que se robotiza y te perdemos. Cuando empezaste a nombrar las 4 tipologías, ahí es como que te perdimos. Sigue perdido. Carga porque, por las dudas. Entonces, en primer lugar, tenemos, bueno, esto de como una visión liberal del problema ambiental, ¿no? Que básicamente dice que la contaminación ambiental tiene que ver con que los países son pobres, entonces no tienen suficientes recursos para hacer política ambiental, las empresas no tienen suficiente capital para hacer inversiones en política ambiental, y que los ciudadanos no tienen suficiente tiempo para
cultivar hábitos sustentables y ni para, o sea, como tienen otras urgencias, entonces sus exigencias a la política pública van a tener que ver más con necesidades más materiales que lo ambiental, ¿no? Entonces, lo que hay, si ven acá esta curva, dice esto, o sea, las economías preindustriales van aumentando su nivel de contaminación y llega un punto en el que eso gira y en la medida en la que un país se enriquece, decrece su tasa de contaminación. Vamos a ver después que eso es un poco problemático, pero en principio, bueno, va por ahí y entonces las medidas que proponen tienen que ver con crecimiento económico y con medidas de mercado, ¿no? Por ejemplo, los impuestos al carbono, cómo pensar a la política ambiental, cómo resolver las fallas del mercado. Hay cosas que el mercado por sí solo no puede resolver, entonces lo que hay que hacer es internalizar los costos ocultos de las actividades productivas, por ejemplo, hacerle pagar a las empresas si contaminan un río y estas cosas, poner impuestos y tal. Y bueno, como que todas las medidas van por ahí, ¿no? Por ningún cambio estructural, sino medidas de mercado. En segundo lugar, bueno, y por ejemplo, una solución acá muy típica es que uno no necesita hacer políticas anti-combustibles fósiles, sino que la simple evolución de los precios de las energías renovables que están cayendo todo el tiempo va a hacer que eventualmente las reemplacen. Pero no es necesario que los estados intervengan demasiado. Entonces tenemos a la visión más institucionalista, que dice que el problema no es solo de que los países sean demasiado pobres o las personas, sino que hay cuestiones de escasez ambiental, que el crecimiento poblacional tiene cierto impacto y hay que ver que no se superexceda, que hay desigualdad entre los estados, entre las personas. Entonces como que se requiere una mayor intervención de los estados y de la comunidad internacional para abordar este problema. Entonces acá esto, no sé, es obvio, o sea, a nivel nacional, por ejemplo, un abordaje ahí fue de Perón, que en el 73 creó la Secretaría de Recursos Humanos de Recursos Naturales y Ambiente Humano, ¿no? Esto es como un típico abordaje institucional del problema, ¿no? Bueno, crear una institución que regule estas cosas. Después, todo lo que es el Acuerdo de París en la ONU, las cumbres de cosas ambientales son todos abordajes de esta línea. También el Green New Deal que se está proponiendo en Estados Unidos, como es, bueno, más instituciones, más presencia del Estado, y ya, pero no hace falta como cambiar de fondo el modelo tampoco, y no es necesario demasiada radicalidad en las propuestas. Y ahí como bastante enfrentados vamos a tener a los bioambientalistas que se inscriben, por ejemplo, en la línea esta de la bomba poblacional, que es que demasiadas personas, que la Tierra tiene cierta capacidad de carga de sostener a X cantidad de personas consumiendo X cantidad de recursos, y que si excedemos eso se descalabra el sistema planetario. Y esta visión como pone siempre el eje sobre los problemas ambientales, ¿no? Como son la sobrepesca, la deforestación, la pérdida de especies, es muy la línea de vida silvestre, donde el principal foco es lo ambiental, y tienen una visión bastante catastrofista de la realidad. Puse un par de ejemplos, ¿no? Pero como esta cuestión de, bueno, se va a extinguir la humanidad, tenemos que rebelarnos por la vida, el cambio climático es un genocidio. Es eso muy tremendista, y es la única preocupación es abordar la crisis ambiental en general, ¿no? En Argentina también tenemos esta organización, Extinction Rebellion XR, no sé allá por sus pagos, pero en Buenos Aires tiene bastante presencia de XR y hacen manifestaciones usualmente. Por ejemplo, esta foto que está acá es en contra del proyecto porcino, y bueno, apunta mucho también como a las consultas populares, democracia más directa y tal. Me olvidé de volver a poner el timer para ver, no tardar 1000 años. Y bueno, y las soluciones
la diapositiva. Pero bueno, cuestión. Entonces iba por lo socioambiental. Los socioambientales ponen el foco principalmente en esto que decíamos antes de la Fundación Bariloche y la cuestión de la desigualdad. Como decir, no es todo lo mismo, no es lo mismo lo que consume alguien en el norte global que en el sur global, y hay una cuestión ahí de como los principales contaminantes del planeta, los que generaron el cambio climático, son los países ricos, y sobre todo son las personas ricas dentro de los países ricos, y que el abordaje tiene que ser por ahí, y que el cuestionamiento al modelo de desarrollo tiene que ser por los que sufren más sus impactos, que tienen que ver con las comunidades, las personas que viven cerca de los grandes proyectos extractivos en el sur global, cerca de las mineras, los yacimientos petroleros, etcétera. Y entonces su solución siempre va por darle voz a esas personas. Y también ahí aparecen los saberes indígenas, el ecofeminismo, como, bueno, pensar el desarrollo desde otro lugar, ahí como el buen vivir que aparece en la Constitución de Bolivia y de Ecuador, viene en esa línea, como repensar el modelo de desarrollo en función de, bueno, a quién le sirve, qué formas de desigualdad reproducen y tal. Entonces, bueno, tenemos como esos 4 abordajes del desarrollo sustentable, de diagnosticar lo ambiental, digo, son súper esquemáticos, digo, en la vida real, y para mí, después, bueno, esto es como medio, bueno, ya una conclusión, pero para mí la solución pasa por como por mezclar los 4, y depende del problema que estemos afrontando, y depende en qué país estemos y tal, bueno, tomar lo mejor de cada uno y dejar el resto, ¿no? Como, bueno, no sé, en general en la vida, ¿por qué se ponía así? Bueno, y después como el próximo problema que enfrentamos tiene que ver con, bueno, muy lindos los abordajes, muy linda la teoría y qué sé yo, bueno, en la vida real, ¿qué país tenemos de modelo? Digo, ¿cómo sabemos si algo es efectivamente sustentable o no? Y ahí, bueno, ya vamos dando por sentado que el PBI por sí solo no habla del bienestar en un país. O sea, tenemos países como, no sé, Estados Unidos, que medimos el PBI, da súper bien, pero en calidad de vida no es lo mismo que, no sé, Noruega. Entonces, ahí como un indicador más progre es el de desarrollo humano, ¿no? Que habla como de alfabetización, esperanza de vida e ingresos. Y ese da a los países que, no sé, en general son los esperables, los nórdicos, Alemania, Austria, todos los países donde decimos, bueno, tienen niveles de bienestar altos en comparación con el resto del mundo. Como los modelos típicos donde, bueno, apuntan las políticas públicas a más o menos parecerse. ¿Qué pasa? Hay un investigador que se llama Hickel, que lo que trata de decir es, bueno, a ver, está bien, esos son modelos de desarrollo o de bienestar humano que nos interesan y que están buenos, pero el IDH no está incorporando la dimensión ambiental en su ecuación. Y eso hace que todos los países estemos como mirando como modelos deseables a países que, si todos tuviésemos el modelo de desarrollo de Noruega, el planeta se rompería un poco, ¿no? O sea, en términos de cambio climático, digo, las emisiones per cápita de Noruega son demasiado altas para lo que da el mundo, para el techo ecológico que hablábamos antes. Entonces, lo que hace este señor Hickel es proponer un índice de sustentabilidad, en el que pone arriba el denominador es el IDH, y eso lo divide por el impacto ambiental. Y ahí ya no le da más como el modelo Noruega, sino que le da Cuba, Costa Rica, Panamá, Algeria, países que pueden gustar más o menos, pero no son el modelo donde uno diría, bueno, el presidente asume y va a decir, bueno, y nuestro objetivo es parecernos a Panamá, qué sé yo, no es un plan, nadie te va a votar así. Entonces, o sea, lo que hace Hickel, y yo lo traigo, no por decir, bueno, entonces tenemos que ser como Panamá, pero sí para decir, no hay un modelo, y no hay un camino claro, y no es que ahí, o sea, podamos tan linealmente decir, no, tenemos que copiar el camino de los países ricos, eso ya no existe. Digo, si bien hasta China hizo un poco eso, porque básicamente, o sea,
se industrializó, se desarrolló contaminando todo a su paso, y recién ahora está como metiendo política verde. Para nosotros ya no nos queda tiempo, ya el cambio climático está entre nosotros, y la verdad es que somos un país que nuestra economía es muy dependiente del clima. Esto es medio una frase hecha que uso, pero sirve en general para explicitar esto, que es que en un año de sequía la macroeconomía argentina se destruye, y eso, digo, no podemos dejar como ya pasó demasiado tiempo donde pensamos en lo ambiental como un problema de países ricos, o que bueno, lo vamos a abordar cuando nos desarrollemos, digo, ya no hay tiempo, y también porque la economía mundial está yendo hacia lo verde. Entonces, el acuerdo de la Unión Europea al Mercosur, podemos creer más o menos en sus intenciones, pero se terminó cayendo por la no política ambiental de Bolsonaro. Cada vez más importar a la Unión Europea va a requerir estándares ambientales. La población, o sea, es un tema que cada vez lo pide más, hay cada vez más movilización ambiental, tanto en los territorios como en las ciudades. Las movilizaciones juveniles están muy movilizadas, por decirlo, y la verdad es que es súper importante que como que hay como una edad que todavía no hizo muy bien el clic, no sé, de los 50 por ahí, o sea, los que son funcionarios de esa edad, el periodismo de esa edad, como que todavía no incorporaron a lo ambiental como algo fundamental. Que también, digo, es súper entendible en un país como la Argentina, donde esto, o sea, cada día tenés 3 noticias que puede ser que si salen mal estalla el país de vuelta. Entonces es muy difícil pensar estas cosas que son un poco más de largo plazo, más globales, pero ya está, o sea, estamos insertos en este mundo, mal que nos pese, y no podemos como perder el tren de virar hacia un modelo más sustentable, porque el mundo nos va a dejar afuera y vamos a terminar como sin poder vender nuestros productos y como quedándonos atrás con esa carrera tecnológica. Y, y algo que a mí me parece que sí falta siempre en el discurso ambiental es que en todo lo que es adaptación al cambio climático, un aspecto fundamental es que las personas tengan una casa en la que vivir, digo, que no se inunde, que puedan eventualmente comprarse un aire acondicionado cuando haya olas de calor. Y ahí el desarrollo, el reducir la pobreza es fundamental en la agenda ambiental. Digo, no existe pensar solo en, bueno, vamos a reducir los impactos ambientales. No, son las dos cosas al mismo tiempo y igual de urgentes. Porque o sea, una de las principales urgencias ambientales es la pobreza, y no en los términos que lo planteaban los liberales, pero sí en los términos de que las personas más pobres son las que más sufren los impactos ambientales, así que sacarlos de la pobreza tiene que ser uno de los grandes objetivos de la política ambiental, como así entendida de manera macro. Pero ese desarrollo para sacar a la gente de la pobreza tiene que ser verde, porque ya está, porque es el siglo XXI y no hay otra alternativa. El mundo va hacia ahí, incluso Estados Unidos y China, que pensábamos que nunca iba a llegar, está yendo hacia allí. Dijo que para 2050 van a ser carbono neutrales, es decir, que lo que emiten en contribución al cambio climático va a ser neutro. Entonces, nada, eso. Bueno, con eso cierro, perdón por las interrupciones, todo. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren traer esto más a la Argentina concretamente. Nada, aquí estoy. Mientras me dure la conexión, estoy. Bueno, sí, la idea es por ahí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pero estimo que sí, que el planteo de los desafíos que tenemos en nuestro país, en un momento en el cual estamos hablando de desarrollo y de la necesidad de divisas y del tipo de inversiones que llegan, es una preocupación general. Hola, Elizabeth, no sé si se me escucha bien, Raúl. Sí, creo. Sí, perfecto, Lolo. Vos sabés que estoy participando, bueno, yo trabajo en la Municipalidad de Bahía Blanca y bueno, participo en distintas reuniones acá en Bahía con el tema de las buenas prácticas agropecuarias.
y también ahora estoy participando en la provincia con un grupo de agroecología. Y bueno, lo que decías hace un rato, ¿no? Estamos insertados en un país dependiente de productos agropecuarios, y la realidad económica de hoy nos muestra una necesidad de dólares inocultable y necesaria, y por ahí se me entro en un conflicto cuando, por un lado, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia empiezan a hablar y apoyar fuertemente la agroecología, la agricultura familiar, y con conceptos más bien centralizados en lo que significa la agricultura familiar cercana a Buenos Aires, y nosotros acá en el sudoeste vivimos otra realidad. Los campos son más extensos, se hacen, los cultivos son modelos más bien tradicionalistas. No entramos realmente en la revolución verde de la década del 60 con el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos. Acá se hace más bien una ganadería extensiva. Y por ahí cuando yo escucho esas políticas que se quieren implementar con agricultura familiar y agroecología, veo que por ahí no se tiene una realidad de lo que es la producción agropecuaria, específicamente en el sudoeste donde trabajo, pero así como es el sudoeste, hay realidades distintas. En cada región del país tenés realidades distintas, ¿no es cierto?, de cómo se produce. Y ahí yo veo ese conflicto, como ser, cuando hablamos de buenas prácticas agropecuarias, se necesita sí o sí el uso de agroquímicos, porque hoy por hoy la siembra directa no se puede realizar sin el uso intensivo de fertilizantes, por ejemplo, y tampoco de herbicidas, porque la base de los barbechos en siembra directa son a través de los herbicidas. Y entonces, es esa la gran contradicción que yo veo, ¿no? Por un lado, necesitamos producir mejor y con más productividad para que de esta manera llegar a tener o facilitar una entrada de dólares, y por otro lado, lo que es la atención del medio ambiente y el desarrollo de la Argentina, como está el título de esta reunión, ¿no? Eso es lo que veo, que es difícil llevar adelante políticas de producción teniendo en cuenta esas dos alternativas, ¿no? A producir con agroecología o producir con insumos agropecuarios que evidentemente está demostrado que por ahí no son lo mejor para el medio ambiente. A ver si me podés aclarar eso, Elizabeth. Sí, me parece, o sea, tocaste un millón de temas. En primer lugar, sí, esto claramente que no existe una solución uniforme ni para la Argentina ni para el mundo. Y ahí también tiene que jugar mucho la experiencia local y esto, y a nivel municipal, como qué modelo de desarrollo quiere el municipio y la gente que vive ahí para sí. Y eso se puede trabajar en conjunto con la provincia o no, pero por en principio, o sea, un modelo de desarrollo, sea de agricultura familiar y agroecología, que no convenza a la gente que vive ahí y no va a ser sustentable en términos sociales al menos. Y después respecto de la atención de, bueno, generar dólares o producir y cómo y tal, para mí algo muy importante siempre es pensar en cada actividad productiva, bueno, primero
qué función cumple en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, si es más de generar empleo o de generar divisas. Sabemos que no son las mismas actividades económicas las que generan empleo, por ejemplo, hay más no sé, indumentaria genera mucho empleo, no genera casi nada de divisas, al revés es el campo. Bueno, tener bien en claro para qué sirven y bueno, y siempre poder evaluar, y esto también es bastante difícil porque tampoco no estamos acostumbrados y estamos hablando de escalas grandes, pero bueno, el impacto ambiental que generan en función de cuál es el impacto social positivo, ¿no? Bueno, cuánto vale la pena el impacto ambiental negativo que estoy generando para las divisas, el empleo, el bienestar o lo que sea que estoy generando. Y eso es un criterio que es súper difícil después de operativizar, pero en principio, pensando por ejemplo en las granjas chinas, también las de cerdos, ahí se puede evaluar un poco en ese sentido, bueno, dónde va a estar, qué desarrollo territorial va a generar, cuántas personas van a trabajar ahí, etcétera, y ahí sí, bueno, vale la pena o no para la Argentina llevar adelante esto. Y después, no me parece a mí para nada incompatible, igual yo no soy de la... gran parte del ambientalismo de Buenos Aires es de la UBA y que tienen como una enemistad ahí con los ingenieros agrónomos, entonces hay como una pica ahí histórica, conceptual del modelo de desarrollo del campo. Pero en principio a mí no me parece incompatible para nada que haya cinturones agroecológicos en las ciudades donde las tengan que haber y a la vez haya otros tipos de producción. De hecho, la ganadería extensiva, digo, ni siquiera es tan contaminante, o sea, en un feedlot es mucho peor, y incluso hay como proyectos de ganadería de pastizal, por ejemplo, que tienen su sello específico y es algo que se puede insertar especialmente en los mercados mundiales porque hay gente que busca eso como la concepto gallina feliz, pero aplicado a las vacas. Entonces, bueno, nada, no sé, tiré ahí un montón de conceptos, pero... y por otro lado, sí, me parece que la agricultura más tradicional sí tiene mucho para mejorar en sus prácticas. Por ejemplo, en ser mucho más eficiente a la hora de aplicar agroquímicos, porque o sea, somos el país que más agroquímicos aplica por su superficie, y ahí sí, o sea, sin demonizar la práctica, sí se puede hacer de manera más controlada, mismo con los incendios que estábamos viendo. O sea, no es cuestión de decir, no se puede prender fuego nunca en el marco de un proceso productivo, pero sí hacerlo con autorización, con control, etcétera, para que eso, incluso pensando en el mismo productor, ¿no? Como que pueda seguir usando esos terrenos, esa agua, lo que sea, a futuro. No sé si respondí la pregunta, pero algo. Bien, gracias. Gracias. Elizabeth. Tome, tranquilo. No, bueno, de lo último que dijiste, te iba a hacer otra pregunta, te la voy a hacer, pero de lo último que dijiste recién me parece pensar que los incendios que están ocurriendo es algo casual y que es justo se dieron que todos los propietarios de campos decidieron incendiar al mismo tiempo, me parece bastante ingenuo, porque yo creo que hay otro negocio, otra intencionalidad atrás, pero bueno. No, la consulta ¿Te es... puedo responder eso? Dale, sí. No, yo creo que se dan muchas cosas. O sea, por primer lugar, una situación de sequía tremenda. Y después sí, o sea, mucho de negligencia y algo de intencionalidad que entiendo que la justicia está viendo si lo resuelve un día. Pero como que es mucho más complejo que solo pensar que hay un par de personas malas y de hecho en ese sentido tengo algunos resquemores con la ley que se está discutiendo ahora en el Congreso. Listo. Bien. No, de los tópicos, de los 4 tópicos que marcaste hoy al principio, el liberal, me parece que claramente no sería comprobado que es así, porque vos fíjate que 2 países como Estados Unidos y Noruega, que tienen un alto grado de desarrollo y de riqueza, tienen índices de contaminación bastante elevados. O sea que ese tópico lo descartaría. De todas maneras, yo creo que está muy relacionado al tema del ambientalismo en el sistema de producción, digamos.
Porque vos marcaste la distribución, que es un problema, no hay una buena distribución de las riquezas generadas, y por otro lado, el modelo de producción es básicamente extractivista, digamos, el sistema capitalista lo único que busca es la mayor renta posible, sin cuidar los recursos, que son la mayoría no renovables. El agotamiento de la tierra, de los recursos hídricos y un montón de cosas, más la contaminación ambiental. No creo que sea una cuestión que se deba hacer en un solo país, debería haber una movida a nivel internacional, pero lo veo muy complicado porque yo veo como que el capitalismo se está comiendo la cola a sí mismo. Y en el medio vamos a caer todos. No sé si vos tenés alguna noticia de que haya alguna movida a nivel gubernamental de países importantes con la intención de modificar eso. A ver, salir del capitalismo, no, que yo sepa no. No, sino, obviamente, no lo creo viable, pero me refiero básicamente a, se está mordiendo la cola, quiero decir que asimismo se va a quedar sin recursos, por lo tanto se le van a acabar las posibilidades de generar riquezas. Sí, a ver, en primer lugar te quería responder lo primero que dijiste, o sea, eso, o sea, yo estoy de acuerdo con vos en que ahí como el abordaje liberal falla y como no incorpora un montón de dimensiones. Sí, es cierto que, no sé, Inglaterra, o sea, tenía todos el Támesis, ahí el Río Grande de Londres, todo contaminado, y cuando tuvo los suficientes recursos lo pudo limpiar. En ese sentido es válida, pero después como mirándolo más en un esquema global y de nivel de consumo, etcétera, o sea, no es más válida. Pero bueno, o sea, vale para... Y sí me parece que alguna política de mercado sí es útil para pensar políticas ambientales. Digo, no es un instrumento que descartaría, pero bueno, sí, siempre con mucho cuidado y no pensando que esa va a ser la solución de fondo. Pero bueno... sí me parece, respecto al cambio climático, el Acuerdo de París, digo, va con la lentitud que van los acuerdos internacionales y con la burocracia asociada y con todas las dificultades que hay, pero China, o como decía antes, para 2050, 2060, no está tan claro, dijo que pretende ser carbono neutral, es decir, no emitir más gases de efecto invernadero. Es tarde y necesitamos que sean todos los países, de Estados Unidos por lo pronto, pero hay un movimiento en ese sentido y hay mucha presión en ese sentido. Hay que ver cuántos se suman los otros países, pero sí a mí me parece fundamental. China hoy es el mayor emisor, como a nivel neto, y si no pensamos en términos históricos, y tampoco per cápita, pero así a nivel neto como país, China es el mayor emisor, y que tenga ese compromiso, más allá del efecto puntual de China, también eventualmente va a tirar, a arrastrar al resto del mundo. No sé si va a llegar a tiempo, pero sí hay cierta movida en esa dirección. Tampoco quiero pecar de hiperoptimista, pero la verdad es que es lo que nos queda. O sea, es eso, pero a la vez Argentina lo que tiene que hacer es adaptarse al cambio climático, que hoy estamos en 1.2, 1.3 grados de aumento de temperatura media global en relación a la época pre-revolución industrial. Vamos a llegar a 2 seguramente, a más tardar a 2050, 2100, y eso lo tenemos que tener en cuenta, digo, tenemos que adaptar a nuestro sistema productivo, a las ciudades y tal, por ejemplo, al que aumente el nivel del mar y esas cosas. Digo, hay mucho foco en general como en la militancia ambiental puesto en reducir las emisiones de Argentina, pensando en Vaca Muerta y eso, pero la verdad es que siendo Argentina el país que es, tiene que hacer mucho más foco primero en adaptación y ver cómo vamos a sobrevivir a un mundo más caliente, por decirlo mal y pronto, a la vez que obviamente reduce sus emisiones y aporta ahí al compromiso global, pero lo urgente para Argentina es pensar metas de adaptación, porque se nos va a venir difícil. Gracias. No sé si te dejé algo de optimismo, pero bueno. No busco optimismo, pero gracias. No, yo sí, me quedan muchos años para vivir en este planeta. ¡Epa! No,
No, sí, a todos. O sea, digo, los incendios de este año, o sea, se van a ir repitiendo. Tipo, me da miedo. Pero bueno. Al 2100 yo tampoco planeo llegar. En cierta manera, todo este tema o sea, estamos discutiendo como país un modelo de desarrollo, ¿no? Altos niveles de pobreza, una estructura muy basada en lo que tiene que ver con la agroindustria, muy primarizado, con altos niveles de contaminación en la sojización, mucho desmonte, y algunas de las puntas de necesidades de divisas te llevan a, como vos planteabas, bueno, el fracking y el tema de dejar de depender del petróleo, buscar energías alternativas para no contaminar, el tema de las grandes distancias, la utilización de camiones, el tema del ferrocarril, el tema de la pobreza como un tema central dentro de esto de que vos planteabas, y estos planteos como entre, qué sé yo, como el que hace la UTT, de tener tierra y lugares de producción cerca de las ciudades como para poder generar alimentos de mejor calidad y con menos impacto agroindustrial, y por otro lado estas inversiones como la inversión china de las granjas y de la producción intensiva. Comentaban que también hubo una experiencia así con la producción de pollos, en un momento a través de una inversión alemana, que implicó todo un cambio, un cambio tecnológico en la producción de pollos. Pero de cierta manera el tema es cómo hacer para no apurarnos por el tema de divisas o por el tema de desarrollarnos rápido, y no terminar que eso sea iatrogénico, ¿no? O sea, que eso termine produciendo un mal en función de buscar sacar a muchas de las personas que están en la pobreza. Me parece que esa tensión es una tensión que vos fuiste describiendo a lo largo de tu exposición, pero que nos preocupa a todos. O sea, cómo hacer como para aceptar la inversión de los cerdos, por decirlo de alguna manera, de una forma en la cual no terminemos generando un daño ambiental que sea contraproducente. Esta discusión que se da ahora con el tema de las semillas de trigo y el tema de decir, bueno, o sea, estamos discutiendo la soja y vamos a hacer lo mismo con el trigo, el tema del nivel de glifosato que se encuentra en los ríos, ¿no? O sea, son discusiones que tienen que ver con cómo hacer para crecer, pero crecer sin hacer macanas en el viaje, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no vengo a traer soluciones, pero sí me parece que un aspecto en ese sentido, por ejemplo, es tener instituciones a la altura. Entonces, por ejemplo, sin acá hacer críticas personales al ministro, pero sí pensar, o sea, que tengamos un ministro de Ambiente que no tenga trayectoria en eso, es problemático. Digo, más allá de, o sea, de las capacidades políticas y personales de Cabandier, ¿no? Pero imagínense lo que sería, o sea, si lo hubiesen puesto a Cabandier de ministro de Economía y no de ministro de Ambiente. Entonces, ya desde ahí, como desde el lugar que se le da a la cuestión ambiental y después sus funcionarios sí tienen trayectoria en el tema y todo, pero bueno, como partís desde un lugar donde ya es más difícil para él salir a discutir con, no sé, con Culfas, o sea, algún proyecto productivo, ¿no? Y lo mismo pasa un poco a nivel provincial. Por ejemplo, con la minería, yo conozco ahí bastante, por ejemplo, el caso de Catamarca. Vos tenés el control ambiental de la minería de Catamarca, es una unidad dentro del Ministerio de Desarrollo Minero. Bueno, digo, ¿qué posibilidad de control va a haber? O sea, si tu jefe es el que promueve la minería, ¿vos cuánto la vas a poder controlar? Digo, efectivamente, ¿no? Y ahí me parece que hay mucho de eso donde es difícil controlar, donde los estados provinciales, o sea, por un lado carecen de condiciones o de capacidades, tanto técnicas como políticas, como de infraestructura, recursos, etcétera, y por otro lado están un poco permeados por, no el lobby, ¿no? Pero como lo que conocen, o sea, si hay un ministro provincial, eventualmente tiene vínculo con alguna de las actividades productivas, y es más difícil controlar. Entonces, me parece un foco que tenemos que hacer es en mejorar las capacidades institucionales de los diferentes niveles de gobierno. Después, hace poco se aprobó en
Congreso Nacional, el Acuerdo de Escazú, que habla de aumentar la participación ciudadana, el acceso a la justicia ambiental y el acceso a la información ambiental. Y eso también tiende mucho para mí a mejorar la gobernanza de los temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los chanchos, un principal conflicto fue que no estaba claro, bueno, cuántos eran, de dónde salía la información, en qué estado del acuerdo, qué sé yo. Como hay mucha, no sé, negligencia de parte del gobierno en informar bien de qué se trataba, mismo con lo del trigo. Digo, es un trigo resistente a la sequía. Bueno, ¿por qué tiene el gen de la resistencia al glufosinato? ¿Eso tiene alguna explicación? Digo, hay gente que dice que nada, eso funciona de biomarcador y que, no sé, era necesario para ver dónde poner el otro gen. Yo no soy especialista en esto, ¿no? Pero hay como argumentos a favor, argumentos en contra. Bueno, algo en que alguien salga a comunicar esto y explicar por qué los chanchos, cómo va a ser, ¿verdad? El trigo, bueno, estamos pretendiendo hacerlo con glufosinato o no, ese es el plan de gobierno. Bueno, ahí hay un montón de cosas donde de mínima una explicación gubernamental acerca de, bueno, por dónde va, habilitaría tener estas discusiones con mayor información y así poder elevar la vara de la discusión pública en Argentina, porque si no es como todos estamos discutiendo sobre sospechas, y eso hace también que como el ambientalismo tan reactivo, tan como, diga, bueno, no, ningún proyecto, y no se puede discutir, bueno, los proyectos, pero en ciertas condiciones. Entonces, nada, eso todo hace como que se degrade un poco la discusión como del proyecto productivo argentino. Hay muchas leyes que se están discutiendo ahora, ¿no? El tema de humedales, el tema de las quemas, eh, creo que hay otra, me estoy morfando alguna ley, pero hay como muchas leyes ambientales que se están discutiendo ahora, ¿no? Podríamos haber visto la de bosques, podríamos haber visto la de glaciares. Después, otra cosa es la aplicación o los controles, como planteabas vos. Pero la ley es un paso adelante, por decirlo de alguna manera, respecto a que esta participación ciudadana tenga un nivel de respaldo, o sea, que esté reclamando por algo que es legal, ¿no? Sí, o sea, las leyes son muy importantes en ese sentido. Mi director de tesis, después lo que dice es, vos necesitas las leyes y después necesitas sujetos militantes que las conviertan, las hagan carne, ¿no? Pero sí, hay muchas leyes que se están discutiendo, o sea concretamente se está discutiendo la del fuego, esta que inhabilita el cambio del uso del suelo de un terreno incendiado por 30 o 60 años, depende si hay un bosque o un pastizal. Después, bueno, está la de humedales, pero esa no pasó ni comisión, y no le tengo mucha fe a que pase. La que se está discutiendo también es la ley de etiquetado de alimentos, que es como, en realidad es de salud, pero corta lo ambiental por la discusión del sistema de producción y cómo nos alimentamos, que esa creo que va a salir con más o menos modificaciones pedidos por la COPAL, que es ahí la agrupación de las empresas de alimentos, que obviamente tienen su lobby, y bueno, y los ahí mediarán los representantes del pueblo. Y otra que ahí como que está intentando mover Cabandier es modificar la ley de bosques, que nada, yo no estoy muy de acuerdo, un poco por esto que decía, digo, tenemos leyes y leyes que están buenas y donde primero tenés que ver de mejorar la implementación antes de volver a pasar una ley que está buena por el Congreso, por todos los riesgos que implica, ¿no? O sea, si en su momento tuviste lobby en contra, hoy también lo vas a tener, entonces, nada, es un riesgo. Son esas las que se me ocurren ahora. Sí, creo que son esas, y la que tiene más ahí chance de pasar es la ley de fuego, en parte porque la envió Máximo Kirchner, entonces tiene como más bancada. Eh, y la de alimentos también va a salir de alguna u otra forma. No sé, o sea, debería, o sea, ojalá que se sancione la ley de humedales, pero no sé. ¿Una otra pregunta?
Luis, vos que solés preguntar después así de un rato así macerando. No te escuchamos, no te escuchamos. No, que suelo preguntar cuando se están despidiendo. Eso que No, pero es como que te la vas pensando primero. No, en realidad es una pregunta medio, una reflexión, y me parece que Ricardo un poco también lo tocó. Y quizá no sé, obviamente no creo que haya una respuesta, pero para mí hay una incompatibilidad de fondo, de raíz, entre lo que es el capitalismo y las zanahorias que te muestra el capitalismo y el medio ambiente. Entonces, en algún punto hay una colisión. Porque se puede mejorar, pero vos mismo ahí, yo la agarré un poquito empezada a tu disertación, me gustó y te agradezco, pero si vos misma comentabas, y me pareció interesante y yo no lo tenía, eso de que Noruega, que uno lo tiene como uno de los países líderes en cuanto a desarrollo y bienestar humano y demás, y en general los países nórdicos están, digamos, no están haciendo un buen uso de ese desarrollo en cuanto a la parte de conservación del medio ambiente o la huella de carbono, la contaminación que generan, no sé qué nos queda. O sea, en cuanto los países subdesarrollados logren un mayor desarrollo y un mayor acceso al bienestar y al consumo, que se traduce en consumismo, porque hoy la zanahoria es esa, todos quieren consumir. En cuanto China se siga desarrollando y todos puedan tener un auto, aunque sea eléctrico, el planeta va a quedar devastado, porque además me parece que hay un problema, digamos, poblacional que no sé si todavía se ha abordado, de que el crecimiento es exponencial. Nosotros a principios de 1900 creo que no llegábamos a 4.000 millones de habitantes, ahora ya somos 7.700 y no sé cuáles son los pronósticos para mediados de este siglo. Pero me parece que hay una colisión ahí entre sistema capitalismo, que apunta al consumo, y la sustentabilidad del planeta. Sí, bueno, de hecho hay muchos que dicen lo mismo. En Europa hay una corriente que se llama del decrecimiento, que justamente lo que dice es que los países desarrollados tienen que crecer, dejar de aumentar su presión sobre el planeta para que los países en vías de desarrollo puedan hacer lo propio. Eso por un lado, y por el otro hay varias corrientes como de pensar el desarrollo de manera alternativa, esto que decía como el buen vivir en Bolivia y tal, como de pensar, bueno, cuál es nuestro modelo de progreso, de país exitoso, de vivir bien, y lo piensan por ahí. Después, sí, creo que el capitalismo lentamente, y yo no sé si de manera suficiente, y dudo que de manera suficiente, porque vive sobre una lógica de crecimiento y de aumentar la ganancia y el consumo y tal, pero sí tiende a, en algunas áreas, por ejemplo, ir hacia una economía más circular, donde trates de reincorporar los materiales a tus ciclos productivos y así reducir, no sé, la cantidad de minería que necesitas, mismo con ir hacia las renovables. Dudo que sea suficiente. Pero bueno, siempre está como la duda para mí, para nuestros países, de ver si, bueno, entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso, de esa contaminación que en realidad en gran parte es ajena, y no sé, diseñar nosotros el modelo alternativo, o ya fue que lo diseñen los chinos, que lo diseñe Alemania, no sé, que se ocupen ellos de resolver este problema. Digo, me parece que ahí hay como una cuestión de que no sé, o sea, porque también, o sea, todo el modelo de la agricultura familiar y todo, yo no sé si nos va a llevar a mayor bienestar o nos va a llevar a ser todos campesinos como en la Edad Media. Entonces, hay que ver por dónde es, y a mí lo que me parece muy importante o sea, todo lo que dije, lo más importante me parece es que no hay modelo, y en ese sentido es donde tenemos que construir, y cuantos más seamos como pensando en estos temas y sabiendo que es difícil, no sé, más chances de salir tengamos. Dale, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? Ya lo liberamos, si no, a Eli. Eli, si querés, aceptaríamos la propuesta que nos compartas la presentación de PDF, de PowerPoint. PPT. Dale, sí, después se la mando. Gracias. Buenísimo. Gracias por la exposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eli. Ha sido muy clara y por otro lado planteando de forma abierta estos temas de discusión, viste, que están tan intensos, ¿no? Que es el tema de decir, bueno, en cada etapa de desarrollo o en cada momento ir discutiendo qué es lo más conveniente en cuanto a desarrollo y también en cuanto a producir el menor daño posible, ¿no? Con la mayor inclusión posible también. Toda esta cuestión de pensarlo con la comunidad, pensarlo con cada región, con algo que se pueda sostener en el tiempo, con algo que no dañe, ¿no? Tendremos que ver si le encontramos la punta al ovillo antes que siga creciendo la temperatura. Señor desafío, ¿no? Buenísimo. ¿Listo el pollo, chicos?